¿Quién gana y quién pierde con un presupuesto para tiempos difíciles? ¿Es suficiente el recorte para enfrentar estos tiempos difíciles? Vamos a hablar de esto hoy en Opiniones Encontradas. Tenemos a dos senadores, uno del PAN, uno del PRD y al presidente del Instituto de Contadores Públicos. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y venimos a tener nuestro debate aquí en este foro. El gobierno presentó al Congreso un paquete económico para tiempos difíciles y marcados por el deterioro de los ingresos fiscales que prevé una reducción de 120,000 millones de pesos a las dependencias del Ejecutivo. Tal como había anticipado Hacienda, el gobierno se apretará el cinturón para preservar la estabilidad macroeconómica ante la caída de los ingresos petroleros. El recorte a su gasto representa más de 1% del PIB. El presupuesto deberá aprobarse el próximo 15 de noviembre con la relativa seguridad que representa para el Ejecutivo contar con una mayoría en San Lázaro, junto con sus aliados el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, aunque estará sometido a una fuerte crítica y jaloneo en la distribución de los recursos por parte de la oposición. Como dijo Peña Nieto en su pasado informe de gobierno, el presupuesto no incluye más impuestos y tampoco echa para atrás la reforma fiscal, aunque las negociaciones con la cúpula empresarial dieron como resultado medidas para incentivar el crecimiento y el empleo que ellos demandan. No obstante, las autoridades lo presentaron con una nueva revisión de las estimaciones de crecimiento que ha sido revisado más de 10 veces en los últimos años y que para 2016 no llegará ni al 3%. Posiciones. Número 1. El titular de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que el ajuste al gasto es equivalente al 1.15% del PIB. El objetivo de este presupuesto es preservar la estabilidad de la economía con un principio de responsabilidad, subrayó. Número 2. Ricardo Anaya, presidente del PAN, manifestó que creo que si todos partimos de esa realidad, de que la economía no está bien, podemos entonces sentarnos a dialogar para construir un paquete económico que sea verdaderamente sensato y particularmente en el gasto, que garanticemos que ese recurso que los ciudadanos pagan con enorme esfuerzo, pues ejerza con honestidad, con transparencia y que el dinero vaya a las verdaderas prioridades del país. Número 3. Los mayores frenos que México tiene para lograr crecimiento inclusivo son la corrupción de las instituciones, el sistema fiscal y los obstáculos para invertir, reporta el Foro Económico Mundial. Arrancamos con opiniones encontradas gracias a los senadores Francisco Burques del PAN y Luis Humberto Fernández del PRD. Gracias a ambos por estar con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Y por supuesto, muchas gracias a Leonardo Brizuela, presidente del Instituto de Contadores Públicos. Con todo gusto estar aquí. Si quieren, vamos a arrancar de una vez con la declaración hoy del presidente Peña. Dice que se trata de un presupuesto responsable y equilibrado. Realista, ¿cómo ve? Bueno, pues cada quien desde su óptica, y pues yo te podría decir que estamos teniendo y seguimos con los endeudamientos más grandes en décadas que ha tenido el presupuesto, también con los presupuestos históricos en su tamaño, y nomás no mueven a la economía. De 4.5 billones del año pasado, que fue un récord, ahora un nuevo récord 4.7 billones, y te digo que no hay austeridad, no se apretó el cinturón el gobierno, ahí están los números. Sigue siendo un presupuesto históricamente alto y no sé si se lo apretarían abajo de la panza, como dice, porque ahí sigue la grasa del gobierno, y yo creo que es porque el presupuesto público está secuestrado por muchos grupos de interés, muchos grupos clientelares y corporativos. Yo creo que por eso no se le metió mano. O sea que la conclusión sería ni responsable ni realista. Así es. ¿Es este el presupuesto que necesitamos si no hay el gasto, el recorte? Si estás de acuerdo en que no hay ese recorte que necesitamos para enfrentar la coyuntura internacional. Mira, yo creo que hay tres temas bien importantes con esto. Sí. Uno es un fracaso confeso de que si haces el anuncio de que vas a tener un presupuesto sobre base cero y sales con un recorte tan marginal y sin modificaciones, es una confesión de limitación. No puedes salir con algo tan parecido a tu presupuesto anterior si estás en eso. El tema es que finalmente estamos viendo una coyuntura muy complicada a nivel internacional, a nivel local también, y salimos con una medicina que no tiene que ver con la enfermedad, que no detena el crecimiento económico, pero tampoco resuelve las finanzas públicas. ¿Cómo explicamos que tengamos un recorte de este tamaño
cuando los ingresos del Estado han caído, por lo menos los petroleros. Hay otras compensaciones como el IEPES, pero finalmente no podemos que eso. El otro tema también que hay que comentar es que partimos de supuestos que van a ser imposibles de cumplir. O sea, los supuestos los tenemos que hacer para que funcionen, no para anunciarlos. No podemos decir algo que nadie cree, que el precio del petróleo va a estar así, nadie cree que el precio del dólar va a estar así. No tiene sentido. O sea que va a regresar, se va a quedar en sí. lo que está ahorita, más o menos 17, y un precio del petróleo de $50 aproximadamente. Sí, y lo pusieron a 15.9, ¿verdad? El dólar. Ya de entrada está abajo de lo que está ahorita. Yo creo que hay mucho donde recortar. Simplemente si revisamos los datos del Coneval, la mayoría de los programas sociales no tienen un reporte. Yo soy de izquierda y nosotros estamos en favor de los programas sociales. Lo que digo es que debemos de tener claro que estamos pagando con el dinero de los mexicanos, porque mucho de eso se va a promoción personal, a promoción política y no va a los pobres. No podemos seguir destinando esta cantidad de dinero y que veamos que no hay disminución de la pobreza. Tomo el calificativo que utilizó el senador Burr, que es un presupuesto secuestrado. ¿Estás de acuerdo? No, yo considero que el presupuesto sí tiene su fundamento y tampoco veo mal que exista un incremento en la deuda. Hay tres formas de financiar finalmente el gasto público, que uno es a través de endeudamiento, el segundo, incremento en todo lo que es los impuestos, y finalmente una reducción en todo lo que son los gastos de gobierno. Creo que en hay una combinación, efectivamente, un incremento en la deuda. Aunque el incremento de la deuda no es abierta, es a través de, digamos, los fondos estos de educación. Correcto. ¿Sí es por ahí o hay una parte abierta? No, pues sí es abierto. El déficit. Lo hemos señalado, se ha señalado en todos los medios el incremento de la deuda, que sí, y veamos qué hizo Estados Unidos en su momento. Incrementó su deuda y finalmente fue una buena medicina para salir de situaciones complicadas en su país, ¿no? Entonces, creo que sí, el presupuesto sí se ajusta, sí, efectivamente tiene un grado de optimismo y así deben de ser los presupuestos. Yo creo que fijar un presupuesto negativo pues no nos llevaría a nada como país. Hay que poner metas y objetivos para tratar de lograrlos, ¿no? Un presupuesto de eso se trata, de tratar de esforzarse para llegar a esas metas. Digamos que derecho de réplica sería sostenible. No, definitivamente. Mira, cada niño que van a hacer el próximo año con este presupuesto va a deber 70,000 pesos. Imagínate, el gobernador Carsten dijo: cuando lleguemos al 44% del PIB de deuda directa, se van a encender las alarmas. Y pues ya las estamos pasando. Si hablamos del 2008 a la fecha, la deuda per cápita en términos reales que está soportando cada mexicano es el doble. Entonces, pues es muy fácil endeudarse cuando no es tu dinero, y eso es lo que hacen los políticos. Pero si tú ves que vienen tiempos difíciles, que van a bajar los ingresos, que a lo mejor pierdes tu empleo, que te van a bajar el salario, te endeudas, y te endeudas con una línea de crédito, de tarjeta de crédito. Qué peligroso, ¿verdad? Ahora, lo que sí llama la atención, lo pongo también sobre la mesa, es si estamos logrando llegar, según los datos que ofrece el propio secretario de Hacienda, a que cerca del 50% de los ingresos se financien con recaudación fiscal. Eso sería un dato que puede tranquilizar incluso el manejo de deuda, ¿o no? No, a ver, es una buena noticia, creo que es un avance, hay que reconocerlo, pero sin embargo el tema es si alcanza o no alcanza. Mira, ¿cuál es el dilema de fondo? El dilema de fondo es si seguimos manejando los temas desde un enfoque de mercadotecnia, desde un enfoque cosmético, o entramos a resolverlo. La pregunta es, ¿este presupuesto resuelve algo? Porque no nos alcanza ni para patear el balón para adelante. O sea, este presupuesto no resuelve. Este presupuesto no es la medicina que el país requiere en este momento. Tú, en lo personal, José, ¿te saldrías a endeudarte con la posibilidad de que suban las tasas de interés? ¿Cómo es posible? Es una posibilidad real que la Reserva Federal estadounidense incremente a final de año. ¿Tú le aconsejarías en lo personal a alguien que se endeudara en este momento?
Entonces, si no lo podemos aconsejar a nadie, se me hace absurdo que lo aconsejemos como país. O sea, el foco está ahí, creo que hay que meterle mano, creo que es parte importante de las fracciones de los diputados mejorarlo, y tienen mucha carnita, pero también no quiero dejar de acentuar el tema del contenido político del presupuesto. O sea, finalmente tenemos un presupuesto que en gran parte subsidia la gobernabilidad, un presupuesto que va en mucho a gobernadores y a municipios en los cuales no tenemos utilidad pública. El tema de fondo es muy sencillo. Por cada peso que paga un mexicano, ¿cuál es el valor público que tiene en retribución? Y eso es lo que no vemos. Ahora, hay una cuestión que preocupa siempre que se presenta un presupuesto, y este es el caso, sobre todo después de las revisiones que ha habido en el crecimiento. Viene acompañado también de una nueva revisión a la baja del crecimiento que se reduce, digamos, de un rango de 3.343 que estaba en los criterios a un 2.6, 3.6. Al mismo tiempo que se incrementa deuda y el déficit público creo que se mantiene alrededor de 0.5%. ¿Cómo juzgar a partir de eso si es el presupuesto pertinente? Porque lo que necesitamos es volver a crecer, ¿no? Correcto. Sí, yo creo que era muy preocupante estar viendo cómo venía incrementándose del 0.05 al 1, y si eso se iba a seguir la tendencia, sí era preocupante. El nuevo presupuesto regresa al 0.5, el del déficit público, lo cual sí creo que es una parte muy importante. Y creo en lo que señalas en la parte de los gobiernos estatales y municipales, ahí también falta hacer un buen trabajo. Yo creo que... ¿Coincidirías? Sí, definitivamente. Yo creo que no podemos estar dependiendo de la recaudación federal. Cada municipio pues tiene su catastro y ahí hay mucho trabajo. Yo creo que no se ha querido pasar la cuota política y por eso pues no se hace una correcta recaudación de lo que son los impuestos prediales. Yo creo que ahí tenemos una parte importante que trabajar a nivel municipal y estatal. Mira, Senador, pues mencionaste ahorita que el crecimiento, el crecimiento de la recaudación de impuestos. Se están poniendo 19% contra el año pasado. Esto para mí significa que va a haber una sustracción de recursos de los ciudadanos, una segunda reforma fiscal, yo creo, porque no me explico cómo van a subir 19% los ingresos por impuestos de un año para otro. Y eso significa que siguen pensando que a México lo va a mover, como dicen en el eslogan, el presidente o el secretario de Hacienda o el gobierno. No, a un país solamente los pueden mover los ciudadanos. Entonces el dinero lo necesitamos en los bolsillos de los ciudadanos, no en los bolsillos de los políticos, del gobierno y de sus presupuestos públicos. Aunque ya anunciaron que no va a haber un incremento de impuestos. Pero tú chécate y viene en el tema de ingresos por recaudación de impuestos 19% contra el año pasado. O sea, el punto es que no sería creíble. Pues o lo están usando para cuadrar. ¿Es creíble o no es creíble? Pero yo creo que tenemos que analizar en qué rubro viene el incremento. Y el rubro importante es el IEPS. Y el IEPS básicamente está sustentado en el precio de las gasolinas, que seguirá siendo un tema del Poder Ejecutivo. Y obviamente tendremos ahí lo que es el impuesto a las gasolinas, y ese se traduce en el IEPS. En la medida que que tienes ahorro en el precio de la gasolina, el IEPS aumenta la recaudación y ahí es donde viene la compensación del gobierno, ¿no? A pesar de que una de las medidas ofrecidas es la liberalización el adelantamiento de la liberalización. Pero fijaron un precio fijo por litro, ¿verdad? Y hacer una banda para que no exista esas fluctuaciones de los precios. El grave problema de este presupuesto es que está financiando un modelo político y económico agotado. O sea, este modelo con el cual generen empleos y que se abata la pobreza, no funciona, ya se agotó y necesitamos un nuevo rumbo y por lo tanto necesitamos que el presupuesto responda a una nueva dirección y nosotros pensamos que hay que limitar al gobierno, limitándole sus recursos para empoderar al ciudadano, aumentándole los recursos al ciudadano. Bueno, si aumentan los recursos del gobierno, como desde que entró este gobierno han aumentado en más de 20% los ingresos del gobierno y el presupuesto público, ¿y qué ha pasado con el ingreso de las familias? Pues no ha subido. Voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo, pero regreso con el senador Fernández que quiere hacer
una contrarréplica respecto a lo que está diciendo en la mesa. No se va justo en el análisis de qué tanto es sustentable el presupuesto una vez que, digamos, responde a cuestiones que en el exterior no se ve que vayan a variar en el corto plazo. Es decir, el dólar difícilmente va a regresar, por lo menos yo no he visto un solo pronóstico que lo indique. Es posible que suban las tasas de interés, como se tiene anunciado por parte de la Reserva Federal, y el precio del petróleo difícilmente regresará de los $50, donde más o menos hoy ronda. ¿Es consistente? No, mira, la verdad es que pareciera que este es un presupuesto para 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque si revisamos lo que señala ahorita el senador, no vas a incrementar impuestos y vas a incrementar 19% la recaudación, y el crecimiento económico va a ser de 2, 3% en el mejor de los casos. 2.6. 2.6. Sí. Supongamos, seamos optimistas, concedamos el 3%. El 3%, ok. Entonces, ¿cómo recaudas? Depredando a los contribuyentes cautivos. No cuadra por ningún lado. No, es imposible que lleguemos. Pero mira, al final del día el tema es bien sencillo. Vamos a estar como nos la aventamos este año, modificando, y en marzo, abril vamos a estar anunciando recortes porque las condiciones cambiaron. Las condiciones ahí están, son visibles, son previsibles. No es necesario hacer un acto cosmético, hacer un acto de mercadotecnia, anunciarlo con responsabilidad. ¿Te refieres al presupuesto base cero? Así es. Sí, bueno, el presupuesto base cero y el resultado, que no fue nada que ver con un presupuesto base cero. O sea, no tiene una reconsideración mínima. O sea, no estás replanteando los programas. Y sobre todo, el acento es ¿a dónde va el dinero? Creo que ese es el tema de fondo. Son dos cosas. Ahorita me meto al gasto, pero déjame preguntarte. Sí. En efecto, es difícil que las variables internacionales se modifiquen en el corto plazo. ¿Sientes que es suficientemente consistente el presupuesto para que sea sustentable una vez que lo de afuera no se va a modificar? Yo creo que sí. Veamos cuáles son las principales variables. Es el precio del petróleo. Bueno, tenemos asegurado $49. Con un precio de $5 por cada barril, o sea, se queda como en 43. 43, más el fondo estabilizador, que también ya se señaló que aportaría el dólar. Yo creo que es una variable que sí es sujeta. Hemos visto cómo crece el precio del petróleo. Podemos tener expectativas de que crezca el precio. La parte del tipo de cambio, igual. Lo que son los expertos del CCE, de los expertos ahí de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos, también nos señalan que el tipo de cambio que se está fijando es sustentable. O sea, 15 y pico. Sí, es correcto. Ok. O sea, que tú sí ves consistencia en el presupuesto, no tienes el temor de que venga a haber una revisión. ¿Pondrías tu dinero en ese pronóstico? Yo lo que les diría es, veamos, nos acaban de dar el informe del primer semestre de gestión. Y efectivamente lo que son la parte de recaudación, efectivamente se ha dado contra el presupuesto anterior, y si lo vemos contra el que están proponiendo para este año, tiene exactamente la misma lógica, ¿no? Viene el crecimiento en IEPS, que está sustentado en la baja del precio del petróleo, automáticamente nos aumenta el IEPS. ¿Quién se queda con ese diferencial? El gobierno federal, el fisco queda con esa recaudación. Senador Burke, es un asunto de expectativas. Pronósticos y expectativas. Pues yo lo que te puedo decir es que más que los pronósticos y las expectativas, pues yo creo que la gente tiene razón. Está enojadísima con la clase política, con los legisladores, con quien gobierne. Y tiene toda la razón. Mira, este problema es el despilfarro y la enorme corrupción que hay en el manejo de los recursos públicos. Pero además, cuando gasta el gobierno, gasta muy mal. Pues le mete dinerales a los programas sociales, y si yo agarro todos los programas sociales y los reparto entre los 11 millones de personas en pobreza extrema, le tocan a 30,000 pesos mensuales por familia. ¡Ah, caray! ¿Y por qué no les llegan ese dinero a esas familias? Porque se queda en la intermediación burocrática. O sea, clientelismo. Clientelismo. Y yo me voy, pues a mí me hubiera gustado, cuando se habló de base cero, medidas como las que vamos a empujar, como que
el gasto político, por ejemplo, de Presidencia de la República, del Senado, de la Cámara de Diputados, el presupuesto para el INE, para los tribunales electorales, toda esta clase política que en los últimos 10 y 15 y 20 años han multiplicado en términos reales sus ingresos muy por arriba del resto de la población de este país, muy por arriba. Le bajamos al 50% y no pasa nada, al contrario. Al contrario. ¿Y qué pasa con el gobierno federal? Si le bajamos el 30% al gasto operativo del gobierno federal, quitando el gasto directo de educación y salud, te aseguro que con eso vamos juntando una bolsa suficiente para bajar el presupuesto, para apretar verdaderamente el cinturón del gobierno y para que no haya más endeudamiento. El endeudamiento es una bomba de tiempo. Bueno, ahí están las posiciones en la mesa y para ir hacia el cierre, regresaría a mi pregunta original. Desde tu punto de vista, ¿quiénes ganan y quién pierde con este presupuesto? Bueno, no veo a nadie que gane. Nadie Porque gana. el gobierno federal va a tener que replantearlo a mediados del año que viene. Nos invitas y vamos a ver la historia qué pasa. Con estas premisas, no veo cómo se puedan mantener. O sea, que en un juego de la pirinola pierden todos. Pierden todos. Perdemos la gran oportunidad de una redirección del gobierno. Los gobiernos nada más tienen 3 elementos para hacer su trabajo: el presupuesto, las leyes y los programas. Perdimos la gran oportunidad de redireccionar el gobierno hacia un rumbo cierto, hacia un rumbo que de veras ataque la desigualdad, y la verdad es que nos metimos en un tema cosmético que a nadie beneficia. Nos perdimos. No hay una reasignación de prioridades. O sea, si tú dices que es un presupuesto a base cero, era la gran oportunidad para ver qué funcionaba, qué no funcionaba. Métanse a la página de Coneval y van a ver en qué se invierte el dinero de los mexicanos y van a ver que de 180 y tantos programas sociales, 90 y tantos no tienen indicadores. Bueno, eso nos queda claro. Base cero sí ya no fue. Ya no fue. Eso está fuera de dudas. Pero ya no direccionamos a ningún lado. Perdimos una gran oportunidad. ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, yo creo que finalmente en este caso no se trata de ganar y de perder, simplemente es de reconocer que estamos en un año crítico. Tenemos que reconocer la situación de nuestro país y creo yo sí que es un presupuesto que está ajustado a la realidad de nuestro país. Pero entonces tú dirías lo contrario, todos ganan. Tendríamos, pues yo creo que en un año tan complicado estamos, yo creo que en un presupuesto bastante razonable. Tenemos temas muy interesantes, la ampliación de los contribuyentes. O sea, tenemos el tema del RIF, que efectivamente ha incorporado a unos 400,000, 500,000, pero son muchos más los que hay que incorporar para también contribuyan al gasto público, ¿no? Así nos dice la Constitución, que todos debemos contribuir y bueno, pues tenemos que luchar para finalmente incorporar a todos esos que nos pueden ayudar en este tema de presupuestos. Ahora, dentro de las asignaciones actuales, ¿dirías que algunos ganan más que otros o todas las secretarías o todos los programas están siendo afectados por igual? Pues sí, hubo diferenciadores, algunos fueron muy bien cuidados para tener presupuesto suficiente y sacar los proyectos básicos de nuestro país. ¿Quién gana y quién pierde? Senador Burques. Como siempre. ¿Alguno tiene que ganar o no? Sí, es una tercera vía. Como siempre, ganan los políticos. Y como muestra te voy a decir, el Senado tiene un incremento del 10% en su presupuesto. Yo le pregunto a los ciudadanos, ¿quién cree que los ciudadanos tienen un 10% de sus ingresos de este año al otro tendrá? Y ni en poder adquisitivo, ni en el salario mínimo. Entonces ganan los políticos. Y esto es terrible. Y anuncios como, por ejemplo, de no usar los seguros médicos, el celular, no usar los coches. ¿Cómo se calificaría dentro de esta dinámica? Pues todo es bueno, pero es marginal. Lo que necesitamos es cambiar el modelo de país. Este país tiene 45 años creciendo arribita del 2%. En términos reales y per cápita, este país en todas estas décadas pues que crecerá al 1% el poder adquisitivo de las familias. Por eso sigue habiendo 46% de pobres en este país. Por eso pues no funcionan las cosas que se ofrecen. Y yo lo que te digo es que el único camino que tenemos
Y este presupuesto tendría que empujar ese camino, es confiar ya no en los políticos, sino en los ciudadanos. Y por eso necesitamos que el dinero esté en las manos de los ciudadanos para que con su gasto mejoren su vida y activen la economía interna. Y queremos que el dinero esté en las empresas para que inviertan y generen empleos, no en el presupuesto público. El presupuesto público no va a mover a México. Bueno, pues ahí están las posturas. Me parece que muy rica la mesa, sobre todo por los distintos ángulos que aquí se han ofrecido respecto del paquete económico. Muchas gracias al senador Luis Humberto Fernández del PRD, al senador Búrquez del PAN y por supuesto muchas gracias Leobardo Brizuela, presidente del Consejo de Contadores del Instituto de Contadores de México, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí próximo viernes 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásenlo muy bien.